¿A quién saludo? No me has dicho quién. Al curso de la profesora Yatranyali Wolferman. ¿De la profesora? Yatranyali Wolferman. Wolferman. ¿Ok? De la profesora Wolferman. La profesora Wolferman. Ok, 1, 2, 3. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y quisiera, antes que nada, saludar a todos los compañeros que están estudiando comunicación social en la clase de la profesora Wolfgang y, bueno, enviarles un fuerte abrazo y el agradecimiento por la presencia de ustedes el día de hoy en la Asamblea de Ciudadanos por la Libertad de Expresión. Gracias. ¿Su nombre y cargo? Yo me llamo Jaime Nestares y soy el director general de la División Radio de Empresas 1DC y a mi cargo están la dirección de Radio Caracas Radio, 750M y 92.9 tu FM de Caracas. Ok, ¿qué le puede decirnos algunas palabras sobre el cierre del programa de NITU de parte de CONATEL? Bueno, la medida cautelar que toma CONATEL para el cierre del programa de NITU, al igual que para el cierre del programa de Iván Ballesteros, a nuestro juicio es sencillamente un disparate jurídico, porque la Constitución prohíbe la censura previa. Y al tomar esta medida cautelar de cerrar el espacio antes de que se abra un procedimiento administrativo y el debido proceso para que las partes puedan de alguna manera expresar lado y lado de la ambición de lo que pudiera ser el ilícito de violación de la ley para el cierre del programa, ellos toman la decisión unilateral como acto administrativo de cerrar el programa, lo cual está a nuestro modo de ver prohibido por la Constitución. La Constitución protege con una serie de medidas y garantías la libertad de expresión y expresamente prohíbe la censura previa. De manera que cerrar un programa sin haber ponderado mediante un juez y con las partes presentes y respetando el debido proceso, con las debidas garantías jurisdiccionales durante el proceso, mal bien podían haber cerrado el programa. Dicho de otra manera, el cierre de un programa debe estar sometido a una decisión judicial respetando el debido proceso, cosa que no fue así. Esto ha sido una decisión unilateral y creemos que contra el derecho tomada por CONATEL como órgano administrativo. Es decir, que no recibieron llamadas previas, ¿ha recibido otras comunicaciones de parte de CONATEL antes del cierre del programa? Me parece muy oportuna en tu pregunta, porque normalmente cuando un medio de comunicación radioeléctrico, alguno de sus programas o alguno de sus contenidos empieza a rozar con ilícitos que pudieran molestar a determinadas comunidades, que pudieran darse por aludidas, etcétera, normalmente el procedimiento es que estas comunidades, que son las que elevan la queja ante CONATEL, hacen que CONATEL llame al medio de comunicación y llame evidentemente a las partes involucradas, se les haga algún tipo de apercibimiento, señalamiento de opiniones, se discute. Nos ha ocurrido esto en otras ocasiones y normalmente la corrección se toma, se alivia la situación y se solventa la disputa, normalmente llegando a algún tipo de acuerdo. Cosas relativamente de matices. Y es la manera normal en que un órgano administrativo debería relacionarse con un medio de comunicación si se está excediendo. Pero incluso si esto se lo saltaran, lo normal es llevar al medio de comunicación y a su ancla o periodista o productores o directores, llevarlos a la apertura de un juicio en donde nadie teme. No deberíamos de temer nunca a un juicio si tenemos las garantías jurisdiccionales al ejercicio de la plena defensa en todos nuestros argumentos, para que luego la decisión sea tomada por un juez independiente, sin ningún sesgo político, concorde a la norma, concorde al derecho. Lo que ocurre es que notamos que el impulso político o la utilización de CONATEL como agente político de intencionalidad política es ya un hecho real. Y por tanto se está utilizando una institución que debería estar al servicio de todos los venezolanos por velar lo que la norma establece y estructura, para convertirse en un instrumento de censura previa que va cercenando lo que no le conviene. ¿Y qué es lo que no le conviene al gobierno?
Lo que no le conviene al gobierno es que existan comunicadores, periodistas en fuente escrita, en fuente radial, etcétera, etcétera, que de alguna manera puedan contar lo que otros no quieren contar, o puedan contar las cosas de una manera distinta a cómo las cuenta el gobierno. Y por el otro lado, evidentemente, tenemos gente que no es que no quiera contar, es que no puede. No puede porque vendió su línea editorial o porque decidió autocensurarse. Yo ante ellos no tengo ninguna queja frente al camino que Radio Caracas Radio decidió hace mucho tiempo recorrer. Hace mucho tiempo recorrer. Si ellos no pueden o no quieren, es su problema. Yo no creo que ellos sean ni mejores ni peores que uno. Son sencillamente distintos y son respetables. Y su conciencia con el país, con la conciencia y la ciudadanía, verán si eso es más concordante o no que lo que nosotros estamos haciendo cuando defendemos el derecho a la gente a poderse quejar, a poder manifestar o a poder de alguna manera mostrar sus quejas, que es parte de su libertad a poderse expresar. Y digo que este es un largo camino que decidimos recorrer desde que nos fundaron, porque los problemas que hemos tenido en Radio Caracas Televisión con el gobierno que llevó al cierre del canal abierto y después al cierre del canal en cable, que llevó al cierre de 34 radios, que llevó al cierre de CNV y 34 radios después, y que ahora van de alguna manera cortando por pedacitos y cercenando la libertad por programa, por ancla, etcétera, etcétera, fue un camino que nosotros elegimos hace mucho tiempo. Y fue el camino de contar las cosas que otros no quieren contar, tan sencillo como eso, y eso nos ha generado problemas. Tuvimos problemas con Gómez. Tuvimos problemas con Pérez Jiménez. Tuvimos problemas con todos y cada uno de los presidentes de la democracia venezolana. Tuvimos problemas con Caldera, tuvimos problemas con Pérez, tuvimos problemas con Luis Herrera Campos, tuvimos problemas con casi todos los presidentes, pero ningún presidente de la Cuarta República jamás llegó a tomar la medida de un cierre de medio de comunicación. Siquiera de un programa. No, de programas sí. Programas sí. Que se cerraron por un tiempo temporalmente y se volvieron a abrir. El último lo realizó sobre Radio Caracas Televisión el ministro Fernando Martínez Mótola, ministro de Telecomunicaciones e Infraestructura, Carlos Andrés Pérez, en el año 89, 92, por ahí sería. Antes de que Pérez cayera. O sea, por ahí andaba. ¿Y cuál cree usted que sean las repercusiones? Es decir, igual que en Radio Caracas Televisión, primero fue la censura de cada uno de los programas, igual que los anclas, y finalmente pues se dio el cierre del canal. En otros medios pues se toma la medida de vender. ¿Cómo cree usted entonces que si este es si por allá vamos comenzando con el cierre del programa de NITU? O... Bueno, mira, si tú me preguntas a mí si Radio Caracas Televisión alguna vez se dio y se dejó censurar, la respuesta es no. Todos sus programas, su línea editorial del Observador, la posición de la entrevista de Miguel Ángel Rodríguez y otros anclas y otros programas, Alerta, programas que eran importantísimos para que la ciudadanía se mantuviera informada, jamás doblegaron su línea editorial. Y lo dije en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno trató de comprarlos y les dijimos que no, y por eso nos cerró. Y por eso nos cerró en canal abierto y después nos cerró en canal en cable. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Yo me siento con el deber cumplido. Yo hice lo que tenía que hacer. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es situarnos del lado de la defensa de la libertad de expresión, del lado de la defensa de la libertad de creación, de programas. La libertad es una. No podemos decir que la libertad cátedra es una, que la libertad de expresión es otra, que la libertad de tránsito es otra, que la libertad de pensamiento es otra. Las nominamos así para poder defenderlas mejor, pero la libertad es una. La libertad es una. No hay distintas libertades de tal forma que si tengo esta y no la otra, sigo siendo libre. No es cierto. No es cierto. Digamos que las distinguimos, las adjetivamos para poderlas proteger mejor. Pero la libertad es una. De manera que nosotros nos sentimos muy tranquilos en el momento que hemos defendido la libertad de crear, de difundir y de ser. Porque en definitiva es una manera de ser. Tú decides ser libre o no.
tú decides conculcarte, autocensurarte o no. Y eso evidentemente tiene sus consecuencias. Y las consecuencias son dolorosas. Pero las mantienes. Las mantienes. Y si no las pudieras mantener, entonces, ¿qué estamos haciendo por el futuro de las generaciones? ¿Qué estamos haciendo por la Venezuela que tiene que venir y que va a venir y que va a llegar? Esa Venezuela que tiene evidentemente esperanzas en poder prosperar y tener un mejor trabajo y un salario justo y poder comprar las cosas que necesita. O un joven tener expectativas de poder tener un buen trabajo y tener acceso a una vivienda y a un automóvil y a un buen nivel de vida. ¿Dónde va a quedar todo eso si nos callamos? Porque no se empiezan a recortar y cuando ya nos tengan cortado todo, ¿qué hacemos? Y ¿cuál es el procedimiento a seguir ahorita con respecto a los dos programas que están cerrados de RCR? Pues mira, es muy buena tu pregunta. No sé si la palabra es procedimiento, pero si tú me preguntas qué vamos a hacer, es decir, primero estamos con nuestros abogados defendiéndonos ante Conatel y llevaremos nuestros argumentos hasta la Corte Suprema. Okay. Y estamos defendiendo que en Venezuela no se permite la censura previa, que fue injusto el cierre del programa de Ballesteros, que fue injusto el programa Nito Pérez Osuna. Miren, usted podrá estar de acuerdo o no en lo que dice Ballesteros, Nito Pérez Osuna o cualquiera de nuestros ángeles. Podrá estar de acuerdo o no. Podrá compartir lo que dice o no. Pero que sí creo que compartimos todos es la idea de poder, de alguna manera, tener diferentes opiniones. Claro. Y yo prefiero 1000 veces una persona que pueda cometer un exceso y que se pueda corregir en un tribunal a tener 100 profesionales con la boca callada, pudiéndonos perder la posibilidad de que un ciudadano pueda estar mejor el día de mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos presentado todos nuestros alegatos ante Conatel y llegaremos por las medidas judiciales que tenemos y el camino procesal que tenemos a nuestra defensa ante los tribunales. En segundo lugar, estamos esperando que nos contesten, porque ya pasó tiempo suficiente para que nos puedan contestar si los programas pueden volver o no al aire. Por supuesto. O si esto es definitivo o no. ¿En base a qué? Pues normalmente las sanciones son temporales, ¿verdad? Pues no, pareciera que son indefinidas. Pareciera que son indefinidas. Entonces, bueno, si esto es así, la radio tiene que seguir hacia adelante. Por supuesto. Y la radio tiene que jugar con el bullpen y tiene que mover su bullpen. ¿Qué estamos haciendo? Estamos preservando el derecho de trabajo en ITU, estamos tratando de preservar el derecho de trabajo de Iván Ballesteros y estamos esperando que haya alguna solución que los pueda llevar desde el punto de vista jurídico sin poner en riesgo su posición personal o la radio y el resto del personal en poder seguir desarrollándose dentro de la radio. Si no será ahora, será más adelante, pero lo será. Mientras tanto tenemos que ver lo que hacemos. Ya Ballesteros tiene, podemos decir, ya meses fuera del aire. Casi apenas, 3 meses. Apenas semanas. Y no tenemos una sola respuesta por parte del gobierno. Entonces pareciera que la medida es indefinida. Claro. Pareciera que la medida es indefinida. ¿Qué más? Los artículos bajo los cuales Conatel decide censurar los dos programas son el artículo 27 y 29 de la Ley Resorte, Así es. que hablan de que un programa que explote el espacio radioeléctrico venezolano no puede emitir mensajes que provoquen ni odio ni tolerancia hacia las institucionales, ¿no? ¿Piensa usted, como director de esta radio, que alguno de esos dos programas de alguna manera violó esos artículos? Mira, si me quieren invitar un día a la cátedra para que te lo explique y lleve los textos uno a uno y llevemos copias para que lo analicen, ustedes mismos se darán cuenta y llegarán a la misma conclusión probablemente a la que han llegado nuestros abogados y nosotros. Mira, la articulación del 27 y del 29 de la Ley Resorte establece un conjunto de conceptos de los llamados jurídicamente indeterminados. El típico concepto jurídicamente indeterminado es buen comerciante. Has de conducirte como un buen comerciante. ¿Qué es un buen comerciante? Probablemente nosotros tres lleguemos a una definición aproximada, pero claro, con nuestros matices. ¿Qué significa incitar al odio político? Porque eso es lo que se nos señala. Sí, eso sí. Se nos señala también de estar
desconociendo al presidente de la República. Caramba, no sabemos dónde en todos los textos que hemos leído. Incluso hay uno que se lo adjudican al presidente Uribe, en donde él está hablando que él no quisiera para Colombia lo que está pasando en Venezuela. Sí. Tan sencillo como eso. Eso está en el texto. Y nos acusan con ese texto de estar incitando al odio político. No tiene sentido. Nosotros no entendemos. Por supuesto. No lo entendemos. ¿Por qué? Porque cuando discutíamos la ley, que eso estaba en comisión, y se abrió un gran debate público, nosotros fuimos a ese debate. Responsablemente fuimos a ese debate. Y en ese debate, entre otras cosas, dijimos, miren, en el mundo, a la hora de sancionar una radio económicamente, inclusive con la posibilidad de cerrar un medio de comunicación, que es gravísimo, tengan en cuenta la Constitución, que establece que la censura previa no puede existir, número uno. Y número dos, por favor, establezcan el elemento injusto técnicamente de una manera muy precisa y concreta. Claro. Y fíjate, por ejemplo, las autoridades regulatorias norteamericanas te dan un listado de palabras que no se pueden decir. Mire usted, es muy sencillo. Usted dijo coño. Pues mire usted, por decir coño al aire en Estados Unidos, a usted lo multan. Claro. ¿Lo dijo o no lo dijo? Eso se comprueba muy sencillamente. Claro, con las transmisiones y las Y grabaciones. por supuesto, usted luego podrá alegar si aquello fue una interjección o fue un ablativo. ¿Sí? Dependiendo del contexto, Por supuesto. tiene una acepción o tiene otra. Pero está perfectamente objetivizado. Aquí se fueron a una definición muy amplia, Sí, muy general, muy indeterminada, muy abstracta. muy indeterminada, que da para todo. Ahí cabe todo. Y al caber todo, se genera la inseguridad. Por supuesto. Porque yo no sé si al decir que no quiero el efecto de las FARC en Venezuela y yo no quiero el efecto del chavismo en Colombia, si estoy cayendo o no cayendo en la incitación de un odio que pudiera generar a quizás en algún colombiano una reacción. Pero mire usted, es muy sencillo. Si nosotros alteramos el orden público, ¿cuál fue la alteración? No la hubo. No lo hubo, claro. Si nosotros incitamos al odio, que tuvo una consecuencia, un enfrentamiento, una discusión, alguien que salió perjudicado, lo desconocemos porque queremos y además creemos que no la hubo. Claro. Entonces, cuando usted dice que usted está incitando a robar y nadie roba, pues francamente usted fracasó en su incitación. Claro, Sí. por supuesto. Digo yo. Entonces, más bien le pueden acusar a usted de haber incitado un robo de un robo que no se ha producido. ¿Cuáles son las pruebas? Es muy No, sencillo. no hay pruebas. Bueno, el argumento jurídico se cae, evidentemente, cuando a usted le están diciendo que usted está incitando al odio político. ¿Eso qué es? Y usted va a Ruanda y usted entiende que es incitar en un medio de comunicación al odio político que llevó como consecuencia un enfrentamiento entre Hutus y Tutsis. Eso está muy claro. Entonces yo quiero extrapolar eso aquí a Venezuela, Claro. en donde por sencillamente opinar que hay determinadas situaciones concretas en el país, dejar que la gente opine en relación con el desabastecimiento, el desempleo, la carestía de la vida, la inflación, la inseguridad, la situación de las calles, falta de agua, falta de electricidad, falta de servicios públicos. Caramba, si eso significa incitar al odio, pues mire usted, yo no entiendo muy bien qué significa ni incitar ni lo que significa odio, porque eso es la realidad permanente y diaria. Por supuesto. ¿Piensa usted que Conatel es un órgano justo con ese tipo de medidas cuando, por ejemplo, hay programas dentro de los canales que Que ellos sí, que aprueban, son que simpatizantes con el gobierno? Por ejemplo, Zurda Conducta de BTV. Mire usted, a mí lo que haga Zurda Conducta, lo que haga el Canal 8, me tiene sin cuidado. Es más, yo sería el primero en defender la libertad de expresión de los componentes de Zurda Conducta, sin más limitaciones que la que establece la ley, que es lo mismo que pido para mí. Yo no pido otra cosa para mí. Claro, lo que ocurre es que la ciudadanía se pregunta, ¿cómo es posible que el ejercicio de la libertad allá sea pleno y con todas las garantías y el apoyo del gobierno y del Estado y del partido, y de este lado de acá tengamos todas las limitaciones? Por supuesto. Ahora, vuelvo a repetir, es muy sencillo.
es enormemente simple de comprender y de perogrullo. No seré yo quien diga cómo es posible que estos señores estén ejerciendo esta expresión de tal manera. No, mire, no. Mire, me parece estupendo. Me parece estupendo que ejerciten su libertad de expresión. Yo, ningún problema. Sin más limitaciones que la ley. Ahora usted me pregunta si a mí me parece que Conatel sea justo. Mire, en los tiempos de un famoso dictador de aquí, se decía que para mis amigos todos y para mi enemigo la ley. Y la ley uno tiene que inferir que era él. Claro. Pues aquí vamos por el mismo camino. La ley la va a dictar el Señor cuando se levante todas las mañanas en Miraflores y decidirá quién está dentro y quién está fuera. Por supuesto. Cuando lleguemos ahí, entonces todo el mundo dirá, ojalá no haya sido tarde, Ojalá. que hoy los ciudadanos nos pongamos de pie y digamos, basta, esto no se aguanta más. Si tú me preguntas a mí, ¿qué buscas tú? Yo siempre buscaré una cosa, el imperio de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los ciudadanos tenemos que estar sometidos a la ley. Es un principio de legalidad. Todos debemos estar sometidos a la ley. Y además, todos deberíamos de ser iguales ante la ley. Sí. No solamente medios frente